Bienvenidos a un nuevo video para el béisbol, las grandes ligas. Nos acercamos a una de las mejores épocas del año en la temporada del béisbol, que es la fecha límite de cambios. Y en este video vamos a hablar de los posibles destinos a los cuales los mejores jugadores podrían llegar en esta fecha límite de cambios. Y vamos a hablar de bastantes jugadores y vamos a comenzar con dos jugadores que no serán cambiados, pero que se ha hablado bastante de ellos. Son Paul Skeens y Chris Sale, que se ha hablado bastante que lo esperan cambiar, pero Paul Skeens se quedará en Pittsburgh, no va a ser cambiado. Y Chris Sale, a pesar de que los Bravos las han pasado bastante mal, Chris Sale está lesionado, así que sería un poco difícil moverlo actualmente, así que se va a quedar en Atlanta. Y ahora sí comenzamos con los jugadores que serán cambiados. Comenzamos con el equipo de los Diamondbacks, que este equipo va a determinar qué es lo que pasa con esta fecha límite de cambios. Si Arizona es vendedor, esta fecha límite de cambios realmente va a ser una locura, pero si no son vendedores, esta fecha límite de cambios va a ser más tranquila. Pero yo asumo de que van a ser vendedores, así que yo pongo a Eugenio Suárez y a Zach Gallen yéndose a los Yankees de Nueva York en un paquete de dos jugadores, obviamente por prospectos de los Yankees. Ambos jugadores van a ser agentes libres al terminar la temporada, entonces tampoco el precio sea tan alto, porque son dos jugadores muy buenos, pero solo serían por 2 meses y la postemporada. Entonces los Yankees tendrán que arriesgar bastante, bueno, no tanto, pero sí pueden dar un prospecto bueno justo por dos jugadores buenos como lo son Callen y Suárez. Además de que los Yankees necesitan un tercera base, y qué mejor y por el mejor tercera base disponible, que es Eugenio Suárez. Y vamos ahora con Luis Robert. Luis Robert también será seguramente agente libre este año, y será agente libre seguramente porque el equipo de los White Sox se ve difícil que pueda aceptar su opción de equipo de $20 millones para la próxima temporada. Entonces podrían cambiarlo, y para no perderlo por nada en la agencia libre, podrían cambiarlo a los Mets en esta agencia libre. Además de que el equipo de Nueva York necesita un bat derecho en los jardines. Continuamos con Sandy Alcántara, que a pesar de que Sandy Alcántara ha tenido temporada bastante mala, aún así es un jugador que ganó un Cy Young y que tiene pues la experiencia de lanzar en partidos importantes. Sandy Alcántara ayudaría bastante a esta rotación de Chicago, pero yo veo muy difícil que el equipo de los Marlins se anime a cambiarlo, pero si lo cambian será a un equipo contendiente y los Cachorros podrían alzar la mano. Y vamos con los Azulejos de Toronto, que Toronto es un equipo que seguramente va a estar muy activo en esta fecha límite de cambios. Necesitan bullpen, un abridor más e incluso un bat derecho. Comenzando con el bullpen, tengo a David Bednar, cerrador de los Piratas, yéndose a Toronto. Este equipo necesita un cerrador. Jeff Hoffman lidera el equipo en salvamentos, pero su efectividad es muy alta, casi de 5, así que este equipo necesita mejorar mucho el bullpen, porque Jeff Hoffman tampoco es lo más seguro que hay en este deporte, y creo que con David Bednar sería un bullpen mucho más fuerte. Y vamos con Merrill Kelly, que sería de Arizona a San Luis. San Luis está en la pelea detrás de los Cachorros y de los Cerveceros en la central nacional, y también por un comodín en esa misma liga. Entonces qué mejor añadir a un gran abridor con experiencia de postemporada como lo es Merrill Kelly. Y continuamos ahora con un bat derecho, Ramón Laureano, que sería de Baltimore al equipo de Toronto, que Toronto va a tener de vuelta a Varsho, a Santander, pero necesita un bat derecho, así que Laureano podría entrar ahí fácilmente. Y también hablando de los Azulejos, ese equipo va a ir por un abridor. Hay tres nombres de los cuales salgo bastante. Uno es Joe Ryan, abridor de los Twins. Otro es Mitch Keller, abridor de los Piratas. Y el otro es Seth Lugo. Yo esperaría que este equipo de Toronto al menos se haga de uno de los tres. Que se haga de Seth Lugo o de Mitch Keller o de Joe Ryan. Pero yo veo más a Seth Lugo o a Mitch Keller. Así que yo creo que Mitch Keller o Seth Lugo se irán a Toronto. Y también hay que ver cómo pasa, qué es lo que pasa con Kansas City. Porque si los Royals deciden ser vendedores, Seth Lugo realmente tendrá muchos pretendientes en esta fecha límite de cambios. Y Joe Ryan se irá a los Dodgers. Este equipo de Los Ángeles necesita un abridor y un relevista con lesiones que han tenido. Y qué mejor ir por un gran abridor como es Joe Ryan. Y también por uno de los mejores relevistas en todo el béisbol, que es Johan Durán. Además de que este equipo sabemos que no le da miedo echar ahora sí la casa para hacer un cambio. No le gusta mucho arriesgar. Siempre hace muchos trades en cada fecha límite de cambios. La temporada pasada fueron por Flaherty y les ayudó bastante para ganar la Serie Mundial. Así que ahora con Jordan y con Durán este equipo podría ser mucho mejor. Así que para mí este es un gran cambio que podría ser el equipo de Los Ángeles. Además son dos del mismo equipo, lo cual ayudaría bastante a hacer este cambio.
Y vamos con los Bravos, que los Bravos podrían cambiar a Rachel Iglesias y a Marcelo Zuna. Ambos serán agentes libres, así que tiene mucho sentido que los cambien. A Rachel Iglesias lo podrían cambiar a Marineros, porque Andrés Muñoz es el cerrador, pero necesita más ayuda, necesita un preparador más. Así que creo que Rachel Iglesias como preparador de Andrés Muñoz sería perfecto para ese equipo de los Marineros. Y el equipo de los Rangers sería de los servicios de Marcelo Zuna. Este equipo de los Rangers tiene muy buena ofensiva, pero este año no ha batido bastante. Pero si le añades a Marcelo Zuna, con Adolis García en los jardines, con Marcus Semien, con White Langford, con Corey Seager, Jonah Heim, Josh Young, este equipo podría ser realmente una amenaza para hacer un playoff run de nueva cuenta en el oeste de la Americana. Y continuamos con Josh Bell. El equipo de los Gigantes necesita un bat más, pero yo veo a dos jugadores que se podrían ir a los Gigantes. Josh Bell de los Nacionales o Carlos Santana. Ambos son ambidiestros, así que podría funcionar bastante bien para el equipo de los Gigantes, ya sea Santana de los Guardians o Josh Bell del equipo de Washington. Y Josh Naylor, otro jugador muy importante que podría ser campeón en esa fecha de cambios, tiene mucho poder, batea muy bien contra los derechos porque es zurdo, y en Seattle les hace falta un primera base que pueda batear bastante bien y con fuerza. Y si le añades a este jugador, a este lineup de los Marineros, con Arozarena, con Julio Rodríguez, con Cal Riley, creo que este equipo puede ser contendiente para hacer un playoff run y meterse a la postemporada, al menos como equipo comodín, porque ese equipo, los Marineros, tienen buena rotación, buen bullpen, pero le falta más bateo en el lineup. Y vamos con los Gigantes, que Andrew Heaney podría ser una gran opción como abridor. Andrew Heaney se ha cambiado sin duda alguna. Se lo van a cambiar a cualquier equipo, pero veremos si lo cambian pues a un equipo de la Liga Americana o de la Nacional, pero de que será cambiado no hay ninguna duda. Y vamos con Zach Eflin, que también será cambiado, será agente libre, entonces tiene mucho sentido que lo cambien. Y el equipo de los Mets, ahora que se lesionó Canning después de esa lesión de Aquiles, necesitan ayuda en la rotación y Eflin haría mucho sentido. Y en caso de que los Dodgers no puedan adquirir a Joe Ryan, podrán adquirir a Walker Buehler, pero todo dependerá del equipo de Boston. Si Boston sigue ganando, lo van a retener a Buehler, pero si empiezan a perder un poco antes de que acabe el mes de julio, lo van a cambiar. Y vamos con los Padres y los Red Sox, que se ha hablado mucho de que Jarren Duran podría ser cambiado a San Diego. San Diego lo quiere bastante. Desde la temporada pasada, antes de que fuera All-Star, lo querían bastante, querían hacer un cambio por él, pero no pudieron. Y ahora todavía sigue detrás de él. Realmente no me sorprendería si lo cambian, porque este equipo acaba de cambiar a Devers así, y empezaron a ganar. Y creo que este equipo no le da miedo hacer ahora sí movimientos tan agresivos. Entonces creo que sí podría ser un poco realista que cambien a Durán a San Diego, pero mucho más porque los rumores cada vez son más fuertes. Pero en caso de que no puedan adquirir a Durán, el equipo de San Diego va a adquirir a Cedric Mullins, porque sin duda alguna este equipo quiere un bat izquierdo en los jardines. Y Mullins puede funcionar bastante bien. Y vamos con los Phillies de Filadelfia, que los Phillies quieren a un relevista de los Twins, quieren a Griffin Jax o quieren a Durán, y yo los pongo aquí con Griffin Jax, este relevista de los Twins, y también con Kyle Finnegan, el cerrador de los Nacionales. Y creo que si este equipo de los Phillies añade dos brazos más al bullpen, podría hacer la diferencia para ganarle el este de la Nacional a los Mets, porque además hay que recordar que Alvarado está suspendido y no podrá jugar la postemporada tampoco. Y vamos con Gregory Soto, relevista zurdo, a los Marineros por parte del equipo de Baltimore, que este equipo de Marineros necesita un relevista zurdo. Creo que no hay muchos zurdos en ese equipo en el bullpen confiables, y Gregory Soto podría mejorar mucho este bullpen del equipo de Seattle. Y vamos con Charlie Morton, yéndose al equipo de los Cachorros de Chicago. Charlie Morton te puede añadir mucha experiencia, ya ganó una serie mundial, ha abierto muchos partidos ha iniciado muchos partidos en la postemporada, en serie mundial, así que tiene mucha experiencia de jugar partidos importantes en octubre. Y Justin Verlander, es cierto que los Gigantes están jugando bastante bien, que están en puestos de playoffs, pero Verlander no lo ha ido bastante bien, y qué mejor sería regresar a casa donde ya sabes cómo jugar ahí, ya sabes qué es ganar en ese lugar. Y creo que Verlander en Houston, de nueva cuenta, podría ser algo muy bueno para ambas partes, porque había bastante a este equipo para tener una mejor rotación, además de que Verlander sabe cómo lanzar partidos en octubre. Y vamos con los Detroit Tigers, que podrían añadir a un abridor más con
Paddock es de los Twins, así que sería un poco difícil cambiarlo. Pero si Joe Ryan no es cambiado por parte de Minnesota, a Chris Paddock lo van a querer muchos equipos. Así que yo creo que a Paddock lo van a cambiar sí o sí en esta fecha límite de cambios si los Twins no empiezan a ganar. Y hasta el final vamos con otro relevista de los Bravos que se irá a Detroit. Pierce Johnson, relevista de los Bravos, se irá al equipo de los Tigers para mejorar el bullpen de Detroit. Y por supuesto, Adrian Hauser, este abridor que ha sido la gran sorpresa este año, fue agente libre hasta el mes de mayo que lo firmó el equipo de los White Sox. Ha tenido temporada bastante buena, efectividad menor a 2 todo el año, así que ha tenido temporada bastante buena. Y ya jugó antes en el equipo de los Cerveceros. Y creo que este equipo de Milwaukee, con un abridor más para ayudar a Quintana y para ayudar a Misirowski y para ayudar a Freddy Peralta, será muy bueno para darle una gran batalla a los Cachorros en la Central Nacional. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo, por suscribirse, por comentar. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hable más béisbol, las grandes ligas.